Me estoy especializando en el tema de lo que es la identificación, sanación y recuperación del abuso. Existen muchas formas en las que se puede abusar de una persona, tanto de niños como de adultos. Hoy hablaremos de una de ellas, que se conoce como incesto emocional. Me han pedido en varias ocasiones que aborde el tema, pero es algo muy delicado, así que no se puede hablar a la ligera. Se necesita una buena preparación. Si eres nuevo, quiero darte la bienvenida a otra edición de este podcast donde tengo la esperanza de brindarte un poco de luz. Espero que este mensaje sea de bendición y sea lo que estabas necesitando escuchar. Si aún no te has suscrito, podrías por favor seguir adelante y presionar el botón de suscripción y notificaciones si sientes que ha sido de provecho nuestro tiempo juntos. Te lo agradecería mucho. Antes de comenzar, permítanme darles una definición clínica básica de lo que es el incesto emocional. Pero antes de eso, es necesario describir el incesto sexual. Sé que resulta incómodo, pero es necesario comprender una definición clínica para entender la otra. ¿De acuerdo? El incesto sexual ocurre cuando una persona patológica, muy enferma y destrozada, satisface sus necesidades sexuales e íntimas con una persona más joven e indefensa que no tiene la capacidad psicológica o emocional para protegerse. Con el tiempo, la manipulan y la preparan para creer que es normal que un niño y sus abuelos o sus padres, sus tíos, su familia tengan relaciones sexuales, lo que traumatiza enormemente al menor. Al llegar a la edad adulta, experimenta enormes problemas psicológicos. Ahora, el incesto emocional ocurre cuando un adulto que no puede satisfacer sus necesidades emocionales, sociales y relacionales con otros adultos, busca una relación indefensa. Alguien que no va a decirles que no, porque confía en ellos y en su amor. En otras palabras, buscan una víctima, su propio hijo, sus nietos, sus sobrinos, y los convence de la misma manera en la que describimos el incesto sexual, convenciéndolos de que su rol, que es lo que según estos padres se supone que los menores deben hacer, los convierte en buenos hijos. Y si no lo hacen, entonces son malos hijos. Ese niño quedará marcado y tremendamente traumatizado al no tener la oportunidad de desarrollarse emocionalmente libre, aprender quién es y experimentar con su vida, pero con la responsabilidad de cuidar a un padre o a una madre y perder su infancia. Todos tenemos esta capacidad innata de querer que alguien nos cuide. Es más que una necesidad y se basa en la supervivencia. Los humanos y otros mamíferos estamos programados para crear descendencia que biológicamente y neurológicamente dependan automáticamente e instintivamente del cuidado de sus padres. Cuando todo va bien, los padres tienen ese mismo impulso instintivo biológico de cuidar a los hijos, y a esto lo llamamos vínculo y apego. Sucede sin pensarlo para la mayoría de las personas, es por instinto, y no digo que suceda a la perfección, pero cuando se trata de narcisistas patológicos, personas con un trastorno de personalidad, un trastorno límite narcisista o trastorno antisocial de la personalidad, están tan destrozados que ellos son los que dependen de un niño indefenso para que les cure las heridas, lo que interrumpe por completo este proceso que siempre ha sido necesario para la salud mental positiva que experimentarían como adultos. Creo que hablar abiertamente y claro de esto es excelente y es otra forma de enmarcar la importancia de todo esto que pasa. Uno de los temas que me interesa especialmente, porque ha surgido mucho entre los mensajes, emails y comentarios, es el efecto que este tipo de incesto emocional o esta experiencia de enredo en la familia tiene en los límites que el menor será capaz de establecer en el futuro. Entendemos que el incesto emocional es la interrupción de un proceso de desarrollo, un proceso psicológico que debe ocurrir para que cualquier niño crezca y se sienta autónomo e independiente y desarrolle un sentido real de sí mismo. A través del desarrollo normal, un padre sano que sabe cuándo permitir que un niño explore, experimente, encuentre su propia voz, lo involucre y tome las riendas, desarrolla un sentido interno de límites. Puedo hacerlo porque soy bueno en esto, pero esto no debo hacer porque es peligroso. Y por lo tanto, el niño no tendrá miedo de intentarlo, pero a la vez será precavido si algo no pinta bien.
Esto lleva a un comportamiento seguro y también forma la creencia de que el entorno es un lugar acogedor para alguien que tiene su propia individualidad y autoestima, incluso si comete un error, especialmente si comete un error. Así que cuando tienes a este padre o a esta madre increíblemente egoístas y patológicamente narcisistas que no pueden tener una relación sentimental sana con nadie en su vida debido a su comportamiento, explotan a sus propios hijos en una situación muy vulnerable. El menor pierde el sentido de sí mismo, tiene miedo de esforzarse en su entorno, de establecer un límite. Un niño criado en un ambiente sano y seguro les gusta explorar el mundo y ver y sentir y creer que como seres individuales son importantes y que merecen amor y respeto. De modo que para cuando estos niños crezcan y se desarrollen, se conviertan en adultos que no tienen miedo de decir lo que quieren y que también están igualmente interesados en escuchar lo que otros quieren decir. Esa es la base de los límites. Si no quieres algo, hay una respuesta interna que te hace sentirlo y expresarlo. Así decides establecer un límite. Si fueras el niño del que vamos a hablar, ese niño aprendió que habrá un castigo si se niega a hacer lo que le piden y se convirtió en un adulto que temió las consecuencias de ser él mismo y esforzarse. Por lo tanto, las personas con trastorno por déficit de amor propio o codependencia tienen una gran dificultad con límites porque creen que no valen la pena, que no son capaces y que si intentan protegerse habrá consecuencias. Una de las situaciones que enfrentan las víctimas de este tipo de relaciones emocionalmente incestuosas y súper enredadas entre padres e hijos, abuelos y nietos, sobrinos y tíos, es que el niño no sabe dónde empieza su persona ni dónde termina, porque se le trata como si fuera una parte, un aspecto, un componente o como un representante del adulto. Si hablas con alguien que tuvo esa experiencia al crecer y no logró pasar por las puertas del desarrollo, no les dieron la oportunidad de desarrollar un sentido de sí mismos y entender qué son los límites y explicarles que la gente te va a desafiar, que intentará cruzar tus límites de alguna manera, pero que debes mantenerte firme y que defenderte no significa que vayas a morir y que no está mal. ¿Tú crees que los niños saben este tipo de cosas? ¿Cómo lo sabrían si los padres no se lo explican? Como adultos lo sabemos, ellos no lo saben. Dicho esto, ahora imagínate un niño que no sabe nada acerca de los límites y que debe protegerse, viviendo en las manos de un abusador emocional. Muchas personas tienen problemas con los límites. Hay personas que no saben ponerlos y hay personas que no les importa sobrepasarlos. Así de mal estamos. En un entorno sano, los límites están claros, se respetan, tanto los propios como los de los demás. Los niños no saben esto, necesitan que se les enseñe. Muchos padres son tan limitados en este aspecto, lo cual lleva a los niños a vivir con un desconocimiento de lo que son los límites y el respeto propio y hacia los demás. Hay adultos que aprenden con la vida la importancia de estos límites y cuando logran poner un límite con alguien piensan, wow, gracias a Dios, esto se acabó, ya se lo dije, y se sienten muy felices. Y si vuelve a pasar, se desmoronan, piensan, pero si ya se lo dije, ¿por qué lo vuelve a hacer? No quiero tener que decirlo otra vez. Es impactante para ellos porque son inseguros. Esas son cosas que les pasan a los niños y ahí están los padres para guiarlos. Pero cuando no lo hacen, ese es uno de los problemas que tienen que lidiar como adultos. Si no pasamos por esas puertas del desarrollo donde podemos probar, crecer y desarrollar habilidades en torno a los límites, cuando empezamos a hacerlo como adultos, es más agotador. Ponemos una línea una vez y decimos, bueno, ya lo hice. Y luego alguien la pasa y dices, a ver, espera un minuto, no estás siguiendo las reglas, te estás pasando. El trauma del apego se debe a este horrible abuso infantil del que ahora hablamos. El incesto emocional infantil, que les inculcaron la creencia de que si establecían un límite, si ejercían su independencia, habría consecuencias terribles. Ahora estamos hablando de este tipo de factores en la conversación sobre el apego. Un niño que no tiene la capacidad de defenderse, que depende completamente de sus padres, que tiene miedo y ansiedad y que no es guiado ni cuidado, provoca que se cierren y obedezcan ciegamente a lo que sus padres dicen, así sea bueno o malo lo que les piden. Y como resultado,
ahora necesitan terapia y sanar esas heridas. La meta es llegar a los elementos disociados o inconscientes del daño del que no son conscientes que les hicieron. Porque les digo, 50 de las personas que tienen la capacidad de comprender y conectar con este video no lo harán porque el trauma fue tan profundo que estaba disociado. Y son personas funcionales, personas talentosas, trabajadoras, profesionales. Son increíblemente necesarias en la vida de sus seres queridos, pero no reconocen lo que les sucedió. Entonces se vuelve complicado enseñarles lo que no saben. Pero es tan importante el conocimiento que nos corresponde obtener ya como adultos para así reconocer que los fracasos, que los errores que se cometen a diario, que las heridas que causamos a nuestros hijos o a los demás no se deben a la incapacidad para aprender o ejecutar nuevas habilidades, sino a esta indefensión aprendida, a este miedo y ansiedad que les sembraron. Y es comprensible si alguien se te acerca por primera vez y te dice que sufriste de incesto emocional, que pudo haber sido un factor en tu infancia. Obviamente te asustas porque, para empezar, no te gusta cómo suena eso. Y sí, suena realmente feo, suena horrible, y quizás te ofendas o lo niegues y te lo guardes por un tiempo, incluso años, porque el lenguaje te parece tan cargado y pesado que fue impactante. Y luego puede venir la vergüenza. Recordarás que había vergüenza cuando eras niño, que la experimentabas a menudo como cualquier otra persona con un trauma severo. Entonces lo disociaste, lo olvidaste, solo para no tener que revivir ese trauma. Así que si alguien te lo dice, esa reacción que tengas tiene mucho sentido. Además, la palabra incesto es tan fuerte que simplemente la rechazas automáticamente. Pero la realidad es que una parte de ti era consciente, en algún nivel, sin poder expresarlo con palabras, de que algo no era como debía ser. Pero la exposición a ese conocimiento en ese momento de tu vida era algo que no tenías la capacidad de gestionar internamente. La gente habla de enredo, de falta de límites, de ser visto como una extensión o un sustituto. ¿Sabes? Esa es una forma rápida de describir gran parte de la experiencia que viven estos niños. Estaban allí para interpretar un papel, como si fueran un personaje de una obra de teatro, y no tenían propia voluntad. Hay hijas que a muy corta edad se vuelven la confidente de la madre, porque la madre empieza a llorar en el hombro de ella, a quejarse de todo lo que tienen o lo que han tenido que vivir, y ellas por amor se quedan y en su mente se vuelven responsables de cuidarla, de evitar que se sienta triste y de estar ahí para sostenerla cada vez que se desmorone. Por el otro lado, un hijo varón siente que es su responsabilidad ayudar a la madre. Se pone la mochila en los hombros, una mochila que no le corresponde porque ni siquiera tiene la capacidad de entender lo que eso significa. Se vuelve un compañero varonil para la madre para satisfacer sus necesidades. Siente que es su responsabilidad aportar y sustentar. La realidad de esto es que ningún niño toma esa decisión por sí mismo. Ningún niño se levanta un día y dice: hoy voy a evitar que mi mamá llore. Hoy voy a tratar de mantener contenta a mi mamá. Hoy tengo que buscar la manera de que mamá no se estrese y de cubrir sus necesidades. Eso no sucede. Eso no es normal. Un niño criado en un ambiente sano, donde es libre de vivir su niñez, donde es libre emocionalmente, donde puede desarrollarse, no piensa así. Eso es imposible. Si está sucediendo esto, es porque ha existido un abandono y una manipulación consciente o inconsciente del adulto que les ha hecho pensar a los niños que tienen cierta responsabilidad. Esto sucede porque los niños no conocen la vulnerabilidad de su edad, porque no tienen ese adulto que haga la función de padre o madre como se debe. Por eso estos niños saben que necesitan cumplir con esta responsabilidad para sobrevivir. ¿Te suena? Muchos niños en situaciones traumáticas tienen una comprensión impresionante de lo que necesitan hacer para sobrevivir. Y lo triste de todo esto es que muchos alaban estas situaciones. Dicen: mira qué suelto ese niño, mira cómo se desenvuelve esa niña. Pero la realidad detrás es espantosa. Esos niños no están siendo niños, no se están desarrollando como se debe. Les están robando su proceso, su edad, su libertad de explorar y crecer. Cuando sean adultos lo resentirán.
No puedes jugar de la misma manera a los 7 años que a los 22. ¿Me explico? Es un asalto a la niñez. Así que no es ni una virtud ni nada maravilloso. Y las consecuencias las vemos luego cuando llegan a la adolescencia y a la vida adulta. Todo esto se reflejará en sus decisiones y en la manera que escaparán o la manera que viven su vida. Porque sí, ellos buscarán escapar. No se puede continuar disfrazando de virtud algo que está afectando la vida de muchos niños y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Para algunas personas es difícil aceptar esta verdad y no los culpo, es algo doloroso. Tal vez despierte heridas que estaban dormidas, que ni siquiera sabían que estaban allí. Pero el ser consciente de ellas te ayudará. De eso no dudes. Ver el problema te ayuda a no repetirlo. Ejemplo de incesto emocional. Creo que un ejemplo ayudará a ilustrar qué es y qué impacto tiene en un adulto. Cuando Ricardo tenía 17 años, tuvo su primera experiencia sexual con una chica. La codependencia que él sufría se manifestó atrayendo a una mujer narcisista. Ella reaccionó con ira y rabia cuando él le dijo que no quería salir con ella. Lo que hizo esta chica fue decirle que estaba embarazada. Y por supuesto, no había ninguna razón para que él lo estuviera, debido a las precauciones que tomó el chico, pero aquí está él, con 17 años, enloqueciendo. Le contó a su madre lo que estaba pasando y de una manera poco sabia intentó convencerlo para que hablara con la chica. Entonces le dijo a su hijo: Ricky, quiero contarte algo, pero no puedes contárselo a nadie. Y él le dijo: sí, claro, dime, mamá. La madre le contó que se embarazó a los 17 años y que abortó a espaldas de sus padres. Así que aquí tenemos a este muchacho completamente abrumado, enloqueciendo por su propia ansiedad y miedo a ser padre y todas esas cosas complicadas. Y ahora, de repente, está lidiando con esta información sobre su madre. Él no quería saber nada de su madre y mucho menos acerca de ella teniendo relaciones sexuales y de que se haya embarazado y que haya abortado. Esa era demasiada información. Y durante el resto de su vida siempre sintió la carga de ese secreto. Eso no le hizo acercarse a ella, no le hizo sentirse apoyado, le hizo sentirse minimizado, utilizado y agobiado por su secreto. Así que el hijo nunca más volvió a contarle nada privado otra vez. Y ese es un ejemplo de uno de los principales procesos psicológicos que le ocurren a la víctima de incesto emocional. Se sienten responsables sobre el adulto y cerraron sus propias necesidades poniéndolas en segundo plano al intentar solicitar la atención e importancia que merecían y que los padres debían haberles dado. Así que una de las cosas que me impacta en esta historia es que ella básicamente abandonó el modo madre en ese momento. Él iba a ella porque estaba angustiado, necesitaba un abrazo, ayuda, un consejo. Este es otro de esos momentos de crecimiento donde una puerta de entrada al desarrollo intenta abrirse y los padres deben cumplir con su deber de ayudarles, pero ella no lo hizo. Otro ejemplo, digamos que fue con el padre, con el que sentía que realmente podía hacer algo, al menos abrir el espacio emocional para él en ese momento. Y el padre lo que hizo fue insultarlo, agredirlo físicamente y decirle que lo resolviera solo, que eso no era su problema. Así que no consiguió nada de lo que necesitaba. Luego se marchó con algo que no solo era el saber que estaba solo en esto, sino se marchó maltratado, con una especie de interacción que nunca quiso tener, ¿cierto? Fue una violación de límites. Así que por eso mencioné las similitudes entre el incesto sexual y el incesto emocional. Te están agrediendo, te están atacando, están abusando de tu persona. El hijo se siente asaltado, ¿verdad? Otro ejemplo, un hogar tan disfuncional con una madre distante y codependiente y un padre terriblemente narcisista. El modo narcisista del padre afecta la relación de los hijos con la madre, que no es narcisista. ¿Por qué? ¿Acaso los hijos se volvieron narcisistas? No necesariamente. Es lo que se llama el síndrome magnético humano, lo que significa que todos tenemos momentos de egoísmo, momentos de toma de decisiones inapropiadas o potencialmente dañinas para nosotros mismos o para los demás. La madre
es una cuidadora constante y no es narcisista, pero digamos que su idea del bien y del mal está rota desde que era niña. Así que en su mente quiere ayudar a sus hijos, quiere aliviar su dolor, quiere darles consuelo, pero no tiene las habilidades emocionales ni las habilidades relacionales para darles a sus hijos lo que realmente necesitan. Así que eso no es narcisismo, es falta de juicio. Creo que esta conversación realmente plantea un punto esencial. Las víctimas de incesto emocional crecen y sin saberlo transmiten su trauma a la siguiente generación. Se casan con un narcisista. Habrá una alta probabilidad de que uno de sus hijos enfrente exactamente lo que ellos enfrentaron. Y debido a este trauma, su vida adulta quedará marcada increíblemente por este trastorno de déficit de amor propio, potencialmente permanente. Todo esto que estamos hablando demuestra lo complejo de este tema. Voy a leer un poema que me encantó, escrito por el poeta Rick Belde, quien fue víctima de incesto emocional por parte de su madre. Trata sobre algunos aspectos de su relación con su madre en el momento en que estaba trabajando en estas cosas, lo cual refleja algunas de las cosas que hemos hablado hoy. El pulpo del amor. Todavía puedo sentir tus tentáculos envueltos firmemente alrededor de mi corazón y pulmones, extrayendo sangre y oxígeno a través de los años y los kilómetros para calmar tu intemporalidad. Soy el holograma de tu bebé creado para darte un propósito y hacerte sentir valiosa. Soy tu salvavidas. Nací inocente y con los ojos bien abiertos en tu mundo de mares agitados y barcos que se hunden. Soy tu reliquia personal congelada en el tiempo y el espacio, descongelada y recongelada según sea necesario para satisfacer tus necesidades. Me enseñaste a ser pequeño para ser el mejor oyente, a dejar mis necesidades para el final, a sacrificarme, a esperar mi turno, a avergonzarme eternamente de mí mismo, a tragarme cada lágrima. Me enseñaste a someterme a lo femenino, a aceptar la culpa, a ocultar mi poder, a callar, a mantener la paz. Me enseñaste que un hombre debe ser más duro consigo mismo que con cualquier otra persona. Me enseñaste que es mejor enfermarse que hablar. Me enseñaste a escuchar mentiras y a ser reemplazado cuando la siguiente estrella brillante atraía la mirada errante de quien yo adoraba. Eres la compañera del Minotauro en el centro del laberinto. Tus palabras y tus acciones viven en universos paralelos. Tu piel refleja cada una de mis debilidades. Me devuelves la mirada, me acaricias con una mano y con la otra me sumerges la cabeza. Vienes por mí una y otra vez, de diversas maneras y formas. Cada mujer que entra en mi vida eres tú o se convierte en ti. Una joven que no sabe más o una anciana que no quiere. No puedes verme ni conocerme, pero no lo admitirás ni me dejarás ir. ¿Te costaría la vida liberarme? ¿Te costaría la vida si me libero? Este poema lo explica a la perfección. Este poema lo escribió cuando estaba en medio de esa lucha de si estaba bien liberarse de ese lugar en el que había pasado su vida. Todavía estaba en el punto de ¿qué es esto? ¿Cómo lo describo? ¿Cómo se expresa? Y luego, al final, esa sensación que muchos de los sobrevivientes tienen cuando están atados a un padre o madre de esa manera tan poco saludable. Particularmente creo que es cierto que los hombres con una herida materna piensan, si me separo voy a ser responsable de que algo malo le pase. Ella no puede sobrevivir sin esto y yo no puedo sobrevivir sabiendo lo que ella necesita. Me alegra tener la oportunidad de hablar de estas cosas, esperando abrir un camino que, con suerte, conducirá a decisiones, acciones y cambios productivos. Cualquiera que escuche esto podrá profundizar, aprender más, consultar y preguntar en qué punto del proceso se encuentra. Mi nombre es Katy Fernández, coach de vida, de relaciones, psicología positiva y espiritual. Si te ha gustado este mensaje, te invito a suscribirte a mi canal y a escuchar los temas que he publicado y continuaré publicando acerca de la salud mental y el comportamiento humano. Si necesitas ayuda para establecer límites y responder ante situaciones difíciles en tus relaciones, te invito a programar una consulta. Mis datos se encuentran en la descripción del video. Si deseas que hable de un tema en específico, por favor déjalo en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí. Bendiciones a todos. Hasta la próxima.